necesito, más que el día de ayer te necesito, más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Dios te bendiga y bienvenido a esta tu iglesia cristiana, Discípulos de Cristo en Atonuevo. Una iglesia que existe para servirte, para amarte y para acompañarte en todos los desafíos que enfrentamos en esta vida. En la mañana de hoy queremos invitarte a que disfrutes de la experiencia maravillosa de adorar y alabar a nuestro Dios. Te anticipamos que será una experiencia extraordinaria, maravillosa, llena de la bendición de Dios, porque la bendición de Dios llega cuando encuentra un corazón receptivo, una mente abierta y un espíritu en devoción para adorarle y glorificar su nombre en gratitud. Te invitamos a que disfrutes de toda la programación confeccionada para adorar a nuestro Dios y para edificar tu vida en la mañana de hoy. Más que a mi canción, más que a un latir.
Qué bonita la interpretación por nuestro hermano Guillermo Ramírez en este cántico titulado ¿Cómo podré estar triste? Los primeros versos de este cántico vemos un corazón lleno de sinceridad y honestidad que le expresa a Dios cómo se siente, que le expresa a Dios cuál es su dolor y su quebranto. Pero en los siguientes versos es una oración un poco diferente y es una oración llena de fe y de confianza en el poder y en el cuidado que tiene Dios sobre nuestras vidas. Un ejemplo que me llama la atención de este cántico es que si Dios cuida de las aves, ¿por qué no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Este momento es el espacio que la iglesia tiene para orar e interceder por aquellos y aquellas que a través de diferentes medios han pedido la oración. Oración por diferentes circunstancias, oración por sus familiares y también oración por salud. Y también, hermanos y hermanas, invitamos a que sigamos orando por nuestro país y por todo el mundo ante la situación que estamos viviendo ya hace algún tiempo atrás, teniendo la misma certeza del día 1, que el Señor siempre estará a nuestro cuidado y que siempre escuchará nuestras peticiones y obrará en cada una de ellas. Es nuestro deseo en este momento, hermanos y hermanas, que usted ore y que nos acompañe y que a una sola voz elevemos palabras de oración a nuestro Señor. Este es el momento que invitamos a todos y a todas a que estemos en esa sintonía y oremos a nuestro Señor. Señor, gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias porque has permanecido fiel en cada instante de nuestras vidas. Este es el momento, Señor, donde queremos interceder no solamente por nuestras peticiones personales, sino que recordamos y afirmamos que nuestros hermanos y hermanas también necesitan tu intervención divina. Así que te presentamos, Señor, cada situación, cada circunstancia de nuestros hermanos expresada a través de diferentes medios, para que tú tomes control de sus vidas y que tu voluntad se manifieste con poder en cada una de ellas. Señor, en este momento también te pedimos por la iglesia, para que tú la cubras, para que tú la guardes y para que esta función que ha ejercido a través de esta emergencia siga rindiendo fruto y que el poder de tu Espíritu Santo se transfiera por las redes y toque los hogares y toque cada rincón donde puedan ver y escuchar tu palabra en este día. Te pedimos, Señor, que nuestra vida siempre se sienta en esa confianza y en esa certeza que tú estás a nuestro cuidado. Mira aquellos, Dios, que están pasando por diferentes desafíos y muchos de ellos en desafíos muy fuertes con su salud. Visítalos, Dios. Toca, Dios, y sana como tú sabes hacer, Padre Celestial. Señor, manifiesta tu poder en la vida de la iglesia, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestra comunidad, de nuestro país, en el mundo, que podamos ver y reconocer siempre que tú estás a nuestro lado. Te damos toda la gloria y toda la honra, y es en tu nombre que oramos. Amén. Amén. Ahora deseamos que usted se mantenga en sintonía juntamente con nosotros, para que así escuche palabra del Señor. Esta palabra del Señor que escucharemos en un instante está basada en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, los versículos 1, 8, 11 y 13. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le había de dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo,
Este recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. En la reflexión de este día dejamos a nuestro pastor, el reverendo Esteban González Doble. Dios te bendiga. El camino de la esperanza. En la palabra de Dios, la fe es el fundamento de la esperanza. Y esto es así porque la esperanza en el testimonio bíblico no solamente es fortalecida y fundamentada en el principio de la fe para creer, sino que es iluminada, es cultivada, es fertilizada con todas las promesas que la palabra del Señor encierra para nuestras vidas. Esas afirmaciones categóricas que se constituyen en promesa de Dios requiere de nuestra fe para creerlas. Y en esa interacción, en esa combinación perfecta que se da en la capacidad de creer por un lado y por otro lado la capacidad para esperar en el cumplimiento de esa promesa, es lo que nos mantiene de forma destacada, determinada y firme en el camino de la esperanza. La palabra de Dios está llena de testimonios de hombres y mujeres que transitaron constantemente por el camino de la esperanza, que era fortalecido por su fe en Dios. Y uno de esos personajes que encontramos en la palabra del Señor es Abraham, el padre de la fe, como la Biblia también lo describe. Y cuando utilizamos el ejemplo de la vida de Abraham, ciertamente hay momentos culminantes en la vida de este hombre que lo llevaron en su acción de comunicación, de relación profunda con Dios, a ganarse ese nombre, el padre de la fe. Y cuando ilustramos, observamos, analizamos, estudiamos la vida de Abraham, ciertamente estamos frente a la vida de un hombre que cultivó su relación con Dios, pero también estamos frente a la vida de un hombre que es recordado por las principales religiones del mundo. Entiéndase el cristianismo, entiéndase el judaísmo, entiéndase también el maometismo o el islamismo, como nosotros definimos a las tres religiones del libro que están fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Quién fue Abraham? Un ser humano como tú, como yo. Un ser humano que comenzó a escuchar la voz de Dios en obediencia, porque ese es uno de los elementos principales que descubrimos en la vida de este hombre. Y precisamente, no solamente en el libro de Génesis se nos relata toda la historia de este hombre y de toda su familia, sino que en el Nuevo Testamento, precisamente en un libro que se constituye en un tratado teológico, en un libro importante del Nuevo Testamento, se nos describe la relación de este hombre con Dios, y en esa gran galería de hombres y de mujeres de fe que se nos presenta en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, descubrimos y encontramos que Abraham es destacado en esa galería y se mencionan varios aspectos importantes en la vida de este hombre. Cuando ustedes y yo comparamos nuestra vida con la de Abraham y quizás los desafíos que él tuvo en su vida con los nuestros, ciertamente los desafíos que él enfrentó fueron mucho más grandes, pero a su vez esos desafíos
representan un entendimiento de Dios en la vida que ciertamente reclaman de una fe robusta, de una fe contundente, de una afirmación categórica de que nuestro Dios es, seguirá siendo y en todo momento cumple lo que promete. Lo primero que encontramos y que se nos describe en este gran pasaje bíblico, antes de hablar propiamente de Abraham, es lo que significa tener fe. Cuando usted lee el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, descubre que allí se nos dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Cuando perdemos la esperanza, perdemos la capacidad de esperar. Cuando perdemos la esperanza, entramos en el sendero de la depresión y de la frustración. Cuando perdemos la esperanza, le perdemos el sabor y el sentido a la vida. Y no me diga usted que en algún momento de su vida usted no ha experimentado la pérdida de la esperanza, aunque sea de forma transitoria, pasajera, rápida o probablemente con algún nivel de permanencia. Dice la palabra del Señor que es ahí donde entra en función la fe. La fe que fortalece la esperanza para volver a creer y para esperar. ¿Pero esperar en quién? Esperar en Dios, como decía el salmista: puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mi clamor. Es una afirmación categórica que nos acompaña siempre y que precisamente en el momento que estamos viviendo y enfrentando sigue acompañándonos. Es una afirmación categórica de la palabra del Señor que nos invita a que cuando sintamos la zozobra, la desesperación que el momento produce, nosotros podamos confiar que nuestra esperanza está bien encaminada, bien orientada, porque solo tiene una dirección y es hacia Dios. Así que el escritor comienza diciéndonos que tener fe es tener la plena seguridad, es certeza, es confianza, es creer que vamos a recibir lo que estamos esperando. Pero él añade una descripción a ese momento de espera. Él dice, es estar convencido de que la realidad de las cosas que no vemos llegarán. Y eso es la fe. Vivir en el presente lo que Dios nos tiene deparado en el futuro. Vivir en el día de hoy lo que Dios nos va a conceder mañana. Y cuando nosotros vivimos con ese sentido de trascendencia, podemos superar la angustia del presente porque sabemos que Dios siempre tiene un día mejor, que Dios siempre va a tener una opción mejor, que Dios siempre va a producir un bienestar mejor que el que podemos tener en el momento presente. Eso lo legitima el pasado, las experiencias que hemos vivido, los momentos que hemos disfrutado en esa sintonía con Dios, las promesas cumplidas ya de parte del Señor en nuestra vida, deben ser el fundamento del presente y la esperanza del futuro. En esa interacción en el tiempo, en esa interacción en el espacio, regresamos nuevamente al testimonio de Abraham. Abraham era una persona que tenía muchos recursos. Abraham era una persona que tenía mucho ganado, tenía familiares en el territorio, tenía muchos empleados. Era una persona pudiente, con muchos recursos, en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Estaba, podríamos decir, todo garantizado en su vida cuando ya tenía 75 años. O sea que era una persona que disfrutaba del resultado de su esfuerzo y de su trabajo. Y en ese momento, en esa zona de estabilidad,
en ese terreno de seguridad, en ese espacio, como dirían los americanos, de confort, es que Dios irrumpe en su vida y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Hermanos y hermanas, un desafío como ese, hay que estar seguro, primero, de que Dios es el que está hablando, y número dos, que va directamente al centro de nuestra voluntad, donde decidimos entre nuestro bienestar o el desafío que Dios nos está haciendo. Y Abraham, dice el texto bíblico, el verso número 8, que por fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Este es un momento cuando, identificándome con Abraham, en nuestra fragilidad humana podríamos pensar que las cosas que Dios dice o nos manda a hacer no tienen ningún sentido. Si estoy bien aquí, ¿por qué me tengo que mover a la incertidumbre? Si estoy en una zona de estabilidad y ya tengo 75 años, ¿por qué tengo que empezar a transitar en otro rumbo y en otra dirección? ¿Sabes por qué? Porque probablemente ahora mismo tú estás en un lugar donde tú piensas y crees que es lo mejor, que ya has logrado todo, que ya estás cómodo. Pero déjame decirte que Dios siempre tiene un lugar mejor que el que tú y yo podemos pensar. Y como Dios siempre tiene algo mejor para ti y para mí, es importante que nuestros oídos estén atentos para escuchar el desafío de Dios, porque siempre que somos atentos a escuchar el desafío de Dios y le obedecemos como lo hizo Abraham, la bendición llega. Aunque no lo podamos entender en el momento presente, Dios, a través de toda esta experiencia, nos está enseñando que Él tiene algo mejor para nosotros. Y eso es caminar en esperanza. Pero ¿saben algo? Que el escritor es mucho más descriptivo que lo que nos acaba de decir cuando dice: salió de su tierra sin saber a dónde iba. Eso es fe. Confiar en que Dios te está enviando a hacer algo y que plenamente te abandonas en ese proyecto, reconociendo y sabiendo que lo que necesitas saber hoy, Dios te lo va a revelar. Pero lo que necesitas saber mañana no te lo va a decir hoy, te lo va a decir en el tránsito, porque esa es la manera en que Dios actúa y trabaja. En mi vida, yo he tenido esa experiencia en muchas ocasiones. Cuando yo finalicé la función como pastor general, yo no sabía a qué lugar Dios me iba a llevar. Yo no sabía en dónde yo iba a ser ubicado pastoralmente. Y algunos compañeros y amigos y hermanos me preguntaban con mucha claridad y con una solidaridad extraordinaria, y me decían: pastor, estamos orando por ti para que Dios abra puertas. Y mi contestación siempre fue la misma: el lugar para donde yo voy ya Dios lo sabe. Cuando Él crea que yo lo debo saber, Él me lo va a dejar saber. Y así fue. Cuando Dios consideró que era el momento de yo saber para dónde iba, apareció Ato Nuevo y nos convocó para ser su pastor hasta el día de hoy. Y ha sido una experiencia extraordinaria, llena de la bendición de Dios, porque así actúa el Señor. Cuando usted le es fiel al Señor y se esfuerza desde su fragilidad y su limitación en cumplir en obediencia a la voluntad de Dios, créame que Dios se encarga de lo demás. Así que llamó a Abraham a salir de un territorio de seguridad y transitar hacia lo que aparentemente era la incertidumbre. Pero al final del camino, Dios ha confirmado
Y 2000 o 4000 años después, ustedes y yo podemos testificar que Dios le cumplió a Abraham, aunque muchas de las cosas que ustedes y yo hemos visto en la vida de Abraham y en la repercusión que su vida y sus decisiones ha tenido en la humanidad de los árabes, de los judíos y de los cristianos, él no las vio. Ustedes y yo somos testigos de cómo Dios cumple sus promesas. Pero de eso vamos a hablar ya mismito. El segundo aspecto que nosotros descubrimos en la vida de Abraham y que permite afirmar que era un hombre de fe fue el siguiente. Dios le dijo que él iba a tener una grande parentela y que iba a ser el resultado de un hijo que Dios le iba a conceder. Hermanos y hermanas, Abraham estaba entrado en años, su esposa Sara también, y ambos estaban convencidos, humanamente hablando, de que eso no era posible. Como en muchas ocasiones tú y yo estamos convencidos de que hay cosas que probablemente no son posibles. Como en muchas ocasiones tú y yo estamos convencidos de cosas que pensamos que no pueden pasar porque van contrario a la realidad. Pero así es que Dios obra, porque Dios controla la realidad. Dios ha creado nuestros cuerpos, Dios ha creado el mundo, Dios ha creado el planeta, Dios lo ha creado todo y hace posible que a través de su creación su propósito se cumpla, aunque las reglas que Él ha establecido en ese orden no correspondan a nuestro entendimiento, pero ciertamente están presentes en el concepto y en el entendimiento de Dios. Y cuando Él tiene un plan, cuando Él tiene un propósito, cuando Él tiene un objetivo que cumplir en tu vida, Él lo va a cumplir si tú y yo le somos obedientes, como lo fue Abraham. Así que Abraham escuchó la voz de Dios, la recibió, la entendió y dice, por fe, miren esto, primero por fe salió de la seguridad a la incertidumbre. Por fe, dice el texto bíblico, también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre. ¿Por qué? El texto lo dice, porque creyó que Dios cumpliría sin falta la promesa que había hecho. Así es Dios. Miren, hay tantos hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de la historia. Hay tantos hombres y mujeres en nuestra iglesia en Hato Nuevo y en toda la iglesia cristiana de Discípulos de Cristo en Puerto Rico y en toda la iglesia cristiana sobre la faz de la tierra y en todo este planeta que pueden testificar claramente a través de su propio testimonio que Dios le ha cumplido lo que ha prometido. Los únicos que prometen y no cumplen somos los seres humanos. Porque en muchas ocasiones hacemos promesas que desde el saque, desde el arranque sabemos que no las podemos cumplir. Y que mucho peor que eso, estamos incapacitados para cumplirlas porque nunca estuvo presente el deseo legítimo y genuino de cumplirlas. Es como hablar y decir cosas que se escuchen bien, que le hagan, que acaricien el oído del que escucha, pero en el fondo no hay ningún empeño, ninguna voluntad de cumplir. Cuando Dios habla, Dios respalda. Cuando Dios promete, Dios cumple, porque Él siempre cumple sus promesas y cumple su palabra. La acción de Dios es su promesa. La acción de Dios es cumplir su palabra, con lo que ya Él evidentemente nos ha dado testimonio claro y firme de que eso va a ser así. La acción nuestra es obedecer. La acción nuestra es creerle a Dios. La acción nuestra es mantenernos en la esperanza de que el Señor sigue en control de todo lo que pasa en tu vida y de todo lo que pasa en mi vida.
Pero déjame decirte algo más. Dice aquí el testimonio bíblico que la realidad biológica decía que Sara y Abraham no podían tener hijos. Pero la biología de Dios, que es el creador de la vida, decía que sí se podía, y así ocurrió. Y hoy ustedes y yo vemos cómo los árabes, cómo los judíos, cómo los cristianos apuntamos siempre a este personaje central de la Biblia, y todos nos referimos a él como el padre de la fe. ¿Sabían eso? El padre de la fe, porque es el hombre, y cuando digo hombre digo mujer también, el ser humano que representa en la encarnación de su propia fragilidad humana la capacidad de creerle a Dios y trascender el momento presente para aventurarse y lanzarse al futuro con la seguridad de que Dios lo guía de su mano, lo va llevando de su mano, y a su vez va de día en día cumpliendo su propósito y su voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que afirmar en nuestra vida. La esperanza jamás en la vida de nosotros los creyentes puede ser el resultado de un estado del ser. Si me siento bien, pues tengo mucha esperanza. Si el viento corre a mi favor y tengo todos los recursos disponibles y tengo la alacena llena de alimentos y tengo mi buena casa y tengo mi buen trabajo, pues la esperanza mía está estamos arriba, estamos en lo óptimo. Pero ¿sabe algo? Que la esperanza no es para celebrarla exclusivamente en el momento en que las cosas están bien. La esperanza es la propuesta de Dios para reconocer cuando el momento es difícil, es adverso, es contrario a nuestro deseo. Saber y reconocer que en ese tránsito por la vida Dios nos va guiando de la mano, y al final del camino su voluntad se cumplirá y su proyecto nos alcanzará. Hay un elemento sumamente importante en la vida de Abraham. Todo era contrario a lo que se esperaba. Estás bien en un lugar y te sacan a una tierra prometida que tú no sabes dónde es, pero que ustedes y yo somos testigos de que esa promesa se cumplió. Te prometen una parentela cuando tú no tienes hijos, y cuando tu mundo circunstancial y biológico dice que eso es imposible, pero Dios insiste en que eso es posible y lo cumple. Y ustedes y yo sabemos que Abraham no tuvo uno, tuvo dos hijos. Ismael, padre de los árabes; Isaac, padre de los judíos. El texto bíblico nos indica a nosotros la afirmación categórica para ustedes y yo saber que somos testigos de las promesas que Dios le cumplió a Abraham y que él no necesariamente vio. El verso 13 dice: todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, la vieron de lejos y la saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Miren, hermanos, glorificado sea el nombre del Señor, es lo que yo tengo que decir aquí. Usted sabe lo que es una fe que trasciende el tiempo. Usted sabe lo que es una fe y una esperanza que lo trasciende a usted. Que usted pueda vivir con la certeza y la seguridad de que ese hijo por el que usted está orando, usted podrá partir a la eternidad, pero usted parte a la eternidad con la certeza, con la fe, con la seguridad de que el Señor lo va a salvar, lo va a redimir. Que el Señor se lo prometió cuando le dijo:
que tú y tu casa serían salvos si confiesas al Señor, y que ciertamente esa oración no va a quedarse en el vacío, no va a ser olvidada por Dios, sino que esa promesa se va a cumplir. Vivir la vida con el sentido de que la promesa de Dios trasciende el tiempo, trasciende los límites de nuestro tránsito por la vida, y que a través de la fe la disfrutamos ahora. Eso no es una fe cualquiera. Eso no es una esperanza liviana. Eso no es una certeza pasajera. Eso es una seguridad de saber que aunque tú y yo muramos sin haber recibido las cosas que Dios nos ha prometido, no por eso no se han cumplido ni se cumplirán. Se van a cumplir aunque tú y yo no estemos presentes. Se van a lograr aunque tú y yo no las veamos palpablemente. Pero el texto bíblico nos dice que entonces la fe nos permite disfrutarla como si ya hubiesen ocurrido. Por eso es que como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron. Yo te invito en esta hora a que saludes la promesa de Dios. Eso es esperanza. Que saludes lo que Dios te ha prometido, porque eso es fe. Porque en tu tránsito por la vida, la promesa de Dios trasciende ese tiempo, trasciende esa frontera, trasciende ese límite por una sencilla razón. Porque tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, y es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, amada iglesia, discípulos de Cristo en Atonuevo, Guaynabo. Agradezco todas sus oraciones y todas las atenciones que han tenido para conmigo. Y así también les envío un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Como escuchábamos el mensaje, vivir esperanzados es tener esa confianza de que obtendremos lo que deseamos. A veces nos desanimamos y nos angustiamos pensando que Dios se ha olvidado de nosotros, por situaciones que nos sorprenden, por su fuerza y persistencia. Pero recordemos que esperamos en el Dios, nuestro Señor y Salvador. Como dice en Romanos 5, 3 y 4, versículos 3 y 4, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, porque produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Por eso comparto contigo esta alabanza que se ha tornado esperanzadora para mí, y espero que para tu vida también. Lo traigo ante
amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, en tus fuerzas sé que viva estoy. Tócame, que tu amor fluya en mí y que tu paz me inunde hasta el fin. En la tempestad no temeré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completa en ti. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restáurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, en tus fuerzas sé que viva estoy. Tócame, que tu amor fluya en mí y que tu paz me inunde hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz, sabré que un día seré completa, un día seré completa, un día seré completa en ti. En este día hemos adorado a nuestro Dios y no hay nada más hermoso que reconocer a Dios y su presencia en nuestra vida. Por eso glorificamos su nombre, por eso celebramos su presencia, por eso disfrutamos su compañía. En esta hora, luego de haber escuchado las alabanzas, luego de haber escuchado la palabra emitida de forma tan edificante, yo te invito a que pongas tu corazón en sintonía con el Señor. Y en esta hora oremos y le presentemos a Él nuestras peticiones, las necesidades de nuestro país y del mundo entero, y todo aquello que tú quieras y desees llevar a su presencia en oración en esta hora. Te invitamos a orar. Señor y Dios nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre, reconocemos tus bendiciones y te agradecemos profundamente la forma hermosa en que has edificado nuestros corazones a través de la programación del día de hoy. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestras preocupaciones e inquietudes. Tú estás al tanto de todo lo que pasa en Puerto Rico y en el mundo entero. Es por ello que venimos delante de ti para dejar en tus manos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades. Y lo que hemos recibido en este día como regalo tuyo, sea el fundamento y se constituya en esa fortaleza espiritual tan necesaria para seguir hacia adelante. Te pedimos de igual modo que tu gracia nos siga acompañando a través del transcurso de esta nueva semana
y que la bendición de tu Espíritu, que es constituida en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sea sobre todos y cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, hemos hablado contigo, Dios de la vida. Amén, amén, amén. Agradecemos tu sintonía en la mañana de hoy y te invitamos a que te mantengas en este intercambio cibernético que nos permitirá seguir afirmando nuestra relación de hermandad cristiana y la misión que Dios nos ha encomendado a realizar y hacer en una época tan particular y tan desafiante. Dios seguirá bendiciéndonos, Dios seguirá acompañándonos, porque Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas. Que Dios te bendiga.